Mi esposa me preguntó si podía entrar gratis a nuestra boda durante la fiesta de la empresa, y la respuesta salió de mi boca antes de que mi corazón pudiera procesar la profundidad de la herida. Sí, puedes, y viene con un divorcio firmado. Extendí los papeles ante ella, allí mismo, rodeado de colegas, vasos medio llenos y sonrisas que se desvanecían en el aire. Un silencio incómodo invadió la sala mientras la música seguía sonando como si nada hubiera pasado, como si mi alma no me estuviera siendo arrancada del pecho en pedazos invisibles. Salí de allí solo, pero no derrotado, salí con el dolor ardiendo por dentro, pero con la frente en alto, como quien sangra pero no se inclina. Porque el amor no es una prisión, pero tampoco es una broma. No es un territorio con fronteras abiertas donde cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. El amor es elección, es entrega, es exclusividad emocional. Y lo que pidió esa noche fue el derecho a traicionarme con mi permiso, a jugar con los límites de nuestra historia en nombre de una libertad que nunca tuvo el valor de pedir cuando aún era sincera. Quería la seguridad del hogar y la calidez de la aventura, quería estabilidad y emoción, quería dos mundos en un solo cuerpo, y el precio por eso sería mi dignidad. Pero justo esa noche, decidí que no pagaría. Todo empezó semanas antes, cuando me di cuenta de que era diferente. No eran solo los retrasos ni las sonrisas ocultas en su teléfono. Era una mirada ausente, una presencia sin alma, como si su cuerpo estuviera conmigo, pero su mente divagaba hacia un lugar al que yo no tenía vía libre. Y no pasó mucho tiempo antes de que las pistas se acumularan como fragmentos de un espejo roto, mensajes borrados, disculpas improvisadas, perfumes demasiado nuevos para una vieja relación. Lo que me destruyó no fue solo la sospecha, sino su intento de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que era insegura, celosa, paranoica. Me hizo dudar de mí misma, de mis instintos, de mi lucidez. Sonreía y decía, «¿Estás viendo fantasmas?», cuando los fantasmas ya se habían metido en nuestra cama. Y cuando por fin tuvo la audacia de pedir esa absurdidad, la libertad temporal de serme infiel con mi consentimiento, fue como si estuviera destrozando todo lo que una vez construimos juntas. Como si me mirara a los ojos y dijera, no eres suficiente, y necesito algo más. Pero no hubo lágrimas. Ni gritos. Solo mi mano firme sobre los papeles, y su expresión congelada ante la decisión que nunca pensó que realmente enfrentaría. Después de irme, pasé días sin dormir bien. Las noches eran largas y húmedas, sudorosas y llenas de recuerdos. Me preguntaba cuándo dejó de amarme. Cuando dejé de ser el hombre que hacía brillar sus ojos. Y al mismo tiempo, luchaba con la ira, con la indignación de haberme dejado en ridículo, de haber alimentado un amor que, entre bastidores, ya compartía en pequeñas dosis con alguien más. No fue un final abrupto, fue un lento proceso de erosión emocional. Y la verdad es que, en el fondo, ella no quería dejarme, solo quería más. Quería poder explorar, experimentar, pero sin perder la seguridad de mi abrazo por las noches. Quería a alguien que la deseara con la intensidad de lo prohibido, pero que al final del día estuviera segura de mi amor. Y ahí fue donde se perdió. No por engaño, sino por despreciar el valor de lo que ya tenía en nombre de una emoción fugaz. Porque lo que ella creía que sería empoderamiento era, de hecho, egoísmo. Y cuando vio firmado el divorcio, la libertad tanto anhelada se convirtió en soledad. La vi intentar resistirse al principio. Publicó fotos sonriendo, salió con amigos, le mostró al mundo una versión fuerte de sí misma. Pero sabía que era una fachada. Porque conocía esa sonrisa. Conocía el brillo genuino en sus ojos, y ese brillo se había ido. Intentó convencerse de que todo estaba bien, de que este era el camino correcto, de que finalmente podía vivir sin sentirse atada. Pero la libertad sin amor se convierte en desorientación. Y así fue como comenzó a comunicarse conmigo de nuevo. Primero con mensajes neutrales, luego con preguntas disfrazadas de preocupación y finalmente con declaraciones que mezclaban culpa y anhelo. Dijo que me extrañaba, que ya no dormía bien, que la vida no tenía sentido sin mí. Pero la respuesta ya estaba dada. Había cerrado ese capítulo. Y por mucho que sus palabras aún me conmovieran, sabía que volver atrás sería una traición a mí misma. Me rogó que habláramos en persona. Dijo que necesitaba verme, que tenía algo que decir, que ya no soportaba el silencio. Y aunque sabía que no cambiaría nada, acepté.
Nos encontramos en un lugar neutral, sin recuerdos de nosotras. Cuando llegó, el tiempo parecía haber transcurrido de otra manera para ella. Sus ojos reflejaban el cansancio de quien comprendió demasiado tarde el valor de lo perdido. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin filtros. Me lo contó todo, como su amante desapareció unos días después de la fiesta, como intentó contactar con él, pero él la ignoró. Como las noches solas se alargaron, como las miradas de la gente empezaron a pesar, como cada rincón de la casa gritaba mi ausencia. Dijo que se dio cuenta de que el amor no era esa emoción instantánea, sino la constancia de quienes se quedan incluso cuando la vida cansa. Que se avergonzaba de sí misma. Que me traicionó incluso antes de tocarme, al desear otra vida dentro de un compromiso que juró honrar. Y después de todo, dijo que me amaba. Que siempre me había amado. Que simplemente no había sabido cómo cuidarme. Me quedé en silencio. Escuché todo sin interrumpir. No por frialdad, sino porque era la última vez que le permitiría ocupar un espacio en mi corazón. Y cuando terminó, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, simplemente le dije que la perdonaba. No por ella, sino por mí. Porque guardar rencor sería cargar con un peso que ya no me pertenecía. Y en ese momento, se derrumbó. Estalló en sollozos convulsivos, como si por fin hubiera comprendido la magnitud de la pérdida. Pero lo más cruel del perdón es que no trae reconciliación. Solo libera. Y eso fue lo que hice, me liberé. Y seguí adelante. Con el tiempo, reencontré el amor. Un amor tranquilo y maduro, hecho de conversaciones sinceras y silencios reconfortantes. Alguien que no necesitaba ponerme a prueba para saber lo que sentía. Que me miraba a los ojos con verdad y me cogía de la mano con firmeza. Un amor que no pedía un pase libre, sino que ofrecía reciprocidad. Y fue entonces cuando entendí, a veces, el amor verdadero solo llega cuando tienes el coraje de soltar el amor que no te respetaba. A veces, es en el fondo del pozo emocional donde encontramos la escalera. Y cuando supo que estaba con otra persona, intentó acercarse una vez más. Intentó sonreír como antes, recordar los buenos momentos, prometer cambiar. Pero yo ya había cambiado. Ya no era ese hombre dispuesto a mendigar atención. Y en esa última conversación, cuando me preguntó si aún había una oportunidad, respondí con la misma calma con la que firmé el divorcio, no. Pero espero que encuentres la paz. Y bajó la mirada, como si supiera que había perdido no solo a un esposo, sino al único hombre que la había amado de verdad. Y en ese momento, lo vi claro, su arrepentimiento no era solo por haberme traicionado, sino por haber elegido lo efímero y perdido lo eterno. Pero lo que ella nunca supo, y lo que nadie descubrió jamás, es que en esa misma fiesta, justo en el momento en que pidió un pase libre, su amante ya se había arrepentido de todo. Ya le había enviado un mensaje que ella no vio. Y cuando se quedó sola, él tampoco quiso quedarse. No la rechacé yo. La rechazaron todos. Pero lo más cruel estaba por venir. Porque el día que encontró el valor para intentar recuperarme de verdad, escuchó una frase que cambió por completo lo que creía saber sobre el fin de nuestro amor. Y fue esa frase, la que lo cambió todo. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos la traición, jamás. Todas las historias son ficticias, pero encierran profundas verdades. La traición destruye, corroe y arrebata lo más valioso, la confianza. Cada relato es una advertencia, un reflejo de lo que muchos viven en silencio. Prepárense, lo que están a punto de escuchar es intenso, doloroso e inolvidable. Respiren hondo. La historia comienza. En el acogedor silencio de una tarde de finales de otoño, con las hojas doradas danzando al viento, había algo en esta pareja que llamaba la atención sin necesidad de exagerar. No eran perfectos, pero juntos parecían formar algo que rozaba el equilibrio. Michael y Emily se conocieron de jóvenes, en su último año de universidad, en una de esas citas sin pretensiones que solo parecen significar algo con el tiempo. Ella era vibrante, decidida, con una ligereza contagiosa en la mirada. Él era más introspectivo, analítico, de voz suave, pero con una presencia firme, de esas que inspiran seguridad. Eran diferentes, pero quizás fue precisamente esta diferencia la que, al principio, los hizo mirarse con genuina curiosidad,
con esa rara sensación de que había algo allí que merecía la pena descubrir. La relación empezó intensamente, pero también con una calma madura, de esas que no necesitan prisas para sentirse auténticas. La relación duró 2 años, tiempo suficiente para que ambos comprendieran que no solo querían compartir momentos, sino construir una vida. Y así, en un simple fin de semana, en una ceremonia sin ostentación, rodeados solo por sus amigos más cercanos, se prometieron lo que todas las parejas se prometen: amor, fidelidad, compañerismo. Y, durante mucho tiempo, cumplieron estas promesas sin esfuerzo. Compartieron sueños, deudas, reformas, perros, domingos tranquilos y secretos cotidianos cuya importancia solo quienes viven juntos comprenden. Había complicidad en las conversaciones durante la cena, en las bromas tontas de los días normales e incluso en los pequeños desacuerdos que surgían de vez en cuando, y que siempre terminaban resolviéndose con una disculpa sincera o un fuerte abrazo en medio del silencio. Emily se forjó una sólida carrera en marketing para una gran empresa. Era ambiciosa, pero equilibraba su deseo de crecimiento con el cariño que demostraba en casa. Michael, en cambio, trabajaba como ingeniero de sistemas y prefería la estabilidad de los horarios fijos, la comodidad de llegar temprano a casa, el placer de cocinar juntos o ver una serie olvidada compartiendo una manta. Nunca hacía grandes declaraciones, pero demostraba cariño en los detalles, lavaba los platos incluso cansado, dejaba notas por la casa, recordaba fechas que ni siquiera ella recordaba. Ella, en cambio, tenía un carácter más extrovertido, disfrutaba estar con amigos, reír a carcajadas y escapar de la rutina. Él, introvertido por naturaleza, aprendió a seguirle el ritmo sin perder su esencia. Era una danza. No siempre perfecta, pero honesta. El apartamento donde vivían reflejaba su fusión: cuadros modernos elegidos por Emily y estanterías meticulosamente organizadas por Michael. Olía a café recién hecho por la mañana y a vino barato los viernes por la noche. Para quienes no lo conocían, era el retrato de una pareja funcional. Pero lo cierto es que detrás de cada relación se esconde una delicada ingeniería de expectativas, silencios, concesiones y decisiones que nadie ve. E incluso sin grandes conflictos, hubo momentos en que ambos parecieron distanciarse, no por falta de amor, sino quizás por el inevitable peso de la rutina. No existe un manual para mantener vivo lo que una vez fue intenso, y el tiempo, mal administrado, puede enfriar hasta los afectos más sinceros. Emily empezó a asumir más responsabilidades en el trabajo. Los viajes se hicieron más frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas y las conversaciones a menudo consistían en mensajes de texto intercambiados entre reuniones. Michael lo entendía, o al menos lo intentaba. Nunca se quejaba abiertamente. Sabía que ella estaba creciendo, cumpliendo los sueños que siempre había tenido. Pero la ausencia, aunque justificada, cava hoyos que, si no se llenan, se convierten en zanjas. Y él, que siempre había sido más reservado, empezó a guardarse su incomodidad para sí mismo, temeroso de parecer controlador o inseguro. Creía que el amor también significaba dejar que la otra persona se elevara, incluso si eso significaba verla alejarse. Emily, mientras tanto, se sumergía en un mundo nuevo, rodeada de personas con ambiciones similares, ideas modernas sobre las relaciones y libertad emocional. Poco a poco, empezó a cuestionar cosas que antes parecían incuestionables. ¿Qué era la fidelidad? ¿Dónde está la línea entre el deseo y la traición? ¿Por qué el amor tenía que ser exclusivo? No era exactamente insatisfacción con su marido, sino una inquietud interior difícil de explicar. No pasaba nada en casa, pero quizá algo faltaba en ella. Y estas preguntas, aunque silenciosas, empezaron a moldear sus decisiones, aunque aún no se diera cuenta. El círculo de amigos también había cambiado. Las cenas con parejas de toda la vida dieron paso a reuniones más dinámicas con compañeros de trabajo, llenas de conversaciones sobre innovación, carreras profesionales y autodescubrimiento. Michael incluso intentaba participar de vez en cuando, pero era evidente que no se sentía cómodo en ese ambiente. Emily, en cambio, brillaba. Y él, admirándola desde lejos, intentaba no sentirse menoscabado por este nuevo universo que ella parecía aceptar con tanta facilidad. Aún así, nunca hubo discusiones serias, ni peleas fuertes. Todo era muy sutil, los pequeños retrasos, los abrazos más rápidos, los «te quiero», que se decían casi por costumbre. Las señales estaban ahí,
pero a veces el amor se ve cegado por la elección. O por el miedo. Siguieron durmiendo en la misma cama, compartiendo los mismos planes de vacaciones, hablando de reformas en la cocina y del coche nuevo. Pero algo, invisible, ya había cambiado. Michael empezaba a sentirse fuera de lugar en su propio matrimonio. No porque lo maltrataran, sino porque ya no se sentía incluido en sus sueños. Era como si, poco a poco, ella estuviera construyendo un futuro en el que él solo era un personaje secundario. Y dolía. Pero él no habló. Permaneció presente, atento, intentando reavivar una llama que, aunque aún viva, ya se agitaba en el viento de la duda. Hubo, sin embargo, momentos en los que todo parecía igual. Un fin de semana aislado en la cabaña que alquilaban en las montañas, una cena espontánea, un beso prolongado sin motivo. En esos momentos, Michael creía que todo seguía bien. Que era solo una etapa. Que su amor no se había perdido, solo se había apagado con la edad adulta. Emily, en esos momentos, también parecía regresar. Rió con más ligereza, lo miró con ternura, le tomó la mano con la familiaridad de quien sabe dónde está su hogar. Pero algo en su interior latía diferente, como si hubiera una parte de ella a la que él ya no podía llegar. Y ese vacío, por pequeño que fuera, crecía en silencio. La invitación a la fiesta de la empresa fue una nueva oportunidad para reconectar. Emily estaba emocionada y hablaba del evento como una oportunidad para mostrarle a su esposo su entorno, para fusionar sus dos mundos. Michael, como siempre, aceptó, aunque prefería la paz y la tranquilidad del sofá. Pensó que quizás sería bueno que ver a sus colegas, aprender un poco más sobre su vida diaria, los acercara de nuevo. Y en los días previos al evento, todo parecía ir bien. Compraron ropa nueva, hicieron planes para después de la fiesta y hablaron de futuros viajes. El ambiente era extrañamente ligero, como si ambos hubieran hecho un pacto silencioso para intentarlo. Pero había una sutil inquietud en la mirada de Emily. Una vacilación apenas disimulada, como quien lleva días guardando una pregunta. Michael lo notó, pero no insistió. Pensó que eran solo los nervios del evento. No se había imaginado que, esa noche, algo cambiaría para siempre. El escenario estaba listo, las luces, las sonrisas, los brindis. Pero había silencio entre ellos, incluso en medio del ruido. Y entonces ella hizo la pregunta. Una pregunta simple y directa, pero con el poder de derrumbar todo lo que habían construido. Y él respondió. Sin gritos. Sin dramatismo. Solo con la certeza de quien finalmente ha comprendido que el amor puede morir incluso sin odio, y que a veces, la mayor muestra de amor propio es saber cuándo dejar ir. Y fue en ese momento, entre copas alzadas y miradas curiosas, que su historia cambió para siempre. No por falta de amor, sino porque a veces el amor no sobrevive cuando solo una de las partes se compromete a mantenerlo vivo. Y lo que vino después, nadie lo esperaba. Ni ella. Ni él. Ni el destino mismo. Michael empezó a sentir que algo se le escapaba entre los dedos como arena fina e imparable. No había una causa clara, ni un cambio brusco, sino pequeñas señales, como astillas invisibles incrustadas bajo la piel. Emily estaba más distraída, distante de maneras sutiles y dolorosas. La forma en que lo besó antes de irse, la demora en responder a mensajes sencillos, el cambio en su tono de voz cuando hablaban de planes futuros. Todo parecía igual, pero nada lo era. Michael intentó convencerse de que era solo una fase, tal vez el cansancio, la acumulación de responsabilidades o simplemente la rutina pasando factura. Pero en el fondo, algo más profundo ya se había instalado, la intuición de quien ama y siente cuando lo olvidan en silencio. Pasaron los días y se acercaba la fiesta de la empresa. Emily estaba emocionada, más animada que de costumbre, hablando del evento con un entusiasmo casi adolescente, como quien espera algo mucho más que una reunión profesional. Michael se dio cuenta, pero no dijo nada. Se merecía divertirse, pensó, después de meses de intenso trabajo y noches sin dormir. Cuando ella lo invitó a ir, dudó. No le gustaba ese ambiente, pero aceptó. Quería estar presente, demostrar que seguía formando parte de su vida, incluso cuando sentía que ya lo estaban relegando a un segundo plano. Fue un intento. Un último intento. La noche de la fiesta,
Emily lucía deslumbrante. Su vestido rojo resaltaba su elegancia y seguridad. Michael la observó en silencio mientras terminaba de maquillarse, con una sonrisa que parecía no pertenecerle ya. En el coche, el trayecto fue silencioso, interrumpido solo por comentarios generales sobre el tráfico y la música. Al llegar, ella lo presentó a sus colegas con naturalidad, pero sin cariño. Era como si solo estuviera allí para cumplir una formalidad. Durante las primeras horas, Michael permaneció a su lado, pero poco a poco se fue alejando, dándole espacio, como ella tantas veces afirmaba necesitar. Se sentó en uno de los sofás de la esquina del salón, con una copa en la mano, observándola desde lejos. Ella se movía entre las mesas con soltura, riendo con facilidad, bebiendo, rozando los hombros, inclinándose para conversaciones que parecían demasiado íntimas para el entorno. Y entonces llegó la petición. Cuando ella se acercó y le preguntó si le importaría darle un pase libre esa noche, justificando que todos allí eran de mente abierta, y que eso no significaba falta de amor, Michael no estuvo seguro al principio de haberla oído bien. La frase, tan absurda como dolorosa, le atravesó el pecho como una cuchilla fría. No respondió de inmediato. Simplemente la miró, buscando en sus ojos alguna sombra de la mujer con la que se había casado. Pero ella le sostuvo la mirada, segura, como si hubiera ensayado esa escena muchas veces. Y en ese instante, lo supo. No era una pregunta. Era una confesión. El pase libre que ella pidió no era un deseo, era la normalización de algo que ya estaba sucediendo. Este no era el comienzo de la caída, era el punto en el que la caída ya era inevitable. No gritó. No lloró. Simplemente respiró hondo, sacó los papeles del divorcio que había preparado días antes y se los entregó sin dudarlo. Emily se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. Le temblaban las manos. No se lo esperaba. Pensó que cedería, que fingiría no ver, que preferiría mantener el matrimonio intacto por conveniencia, como tantos harían. Pero Michael eligió el respeto propio. Y en ese momento, entre miradas de sorpresa y murmullos desconcertados, se levantó y se fue. La habitación permaneció iluminada, la música sonaba, pero para él, todo se había vuelto oscuro por dentro. El dolor era seco, sofocante, como si le hubieran sacado el aire de la habitación. En los días siguientes, Michael entró en una especie de exilio emocional. Siguió yendo a trabajar, manteniendo su rutina, pero por dentro, todo estaba devastado. Repasaba cada escena, cada roce, cada cambio de comportamiento. Ahora todo tenía sentido. Las ausencias, las sonrisas que ya no le pertenecían, las disculpas apresuradas. Emily intentó contactarlo, llamándolo repetidamente, enviándole mensajes. Ninguno agresivo, solo lleno de culpa y confusión. Dijo que no sabía qué hacía, que se había perdido en la presión, que quería hablar. Pero él no respondió. Porque sabía que no había más conversación que pudiera borrar lo dicho. La traición no fue solo física. Fue emocional. Fue el descarte de una historia tan cuidadosamente construida. Ella apareció en su puerta 4 días después. Estaba demacrada, sin maquillaje, con una blusa suelta y el pelo recogido de forma desordenada. Michael la miró fijamente unos segundos antes de abrir la puerta. Se quedaron sentados en la sala en silencio. Ella empezó a hablar. Le dijo que no había tenido intención de lastimarlo, que solo estaba confundida, que últimamente se sentía asfixiada, que la propuesta de pase libre se había hecho sin pensar. Pero su voz sonaba desesperada, pero distante. Había algo que aún ocultaba. Michael lo escuchó todo, con expresión firme, sin responder. Hasta que ella confesó. Dijo que sí se había involucrado con alguien. Que no fue planeado. Que sucedió lentamente. Que empezó con conversaciones inofensivas, con confidencias sobre la vida, con admiración. Y luego, sin darse cuenta, había cruzado la línea. Dijo que se sintió viva, deseada, que por un momento lo había olvidado todo. Pero entonces se dio cuenta de su error. Que el otro hombre no había querido nada serio. Que solo fue un impulso, y que ella ya lo había terminado. Michael no dijo nada. Simplemente la miró como si viera,
por primera vez, el verdadero rostro de alguien a quien había amado durante años. El silencio entre ellos fue más doloroso que cualquier grito. Emily lloró, le tomó la mano, le rogó perdón. Dijo que quería reconstruir. Que haría lo que fuera. Que aceptaba el dolor, pero que no soportaba perderlo. Michael, en su interior, luchaba con todo lo que sentía. Una parte de él quería abrazarla, borrarlo todo, fingir que solo era una pesadilla. Pero la otra parte, la herida, la traicionada, la abandonada, clamaba por dignidad. Por cordura. Sabía que si cedía, nunca volvería a confiar. Que vivirían bajo el peso de esa desolación. Que todo lo que habían construido estaba contaminado por un veneno silencioso. Se fue esa noche, más devastada que cuando llegó. Michael se quedó allí sentado, mirando el anillo sobre la mesa. Era extraño cómo algo tan pequeño podía pesar tanto. En los días siguientes, los amigos en común comenzaron a distanciarse, algunos intentando comprender lo sucedido, otros simplemente evitando tomar partido. A él no le importaba. No necesitaba que nadie tomara partido. Solo necesitaba respirar. Dormir sin despertarse en mitad de la noche con el corazón apesadumbrado. Caminar por las calles sin sentir que lo destrozaban por dentro. Emily lo intentó varias veces más. Escribió una carta. Envió flores. Dijo que quería empezar de cero. Pero él no respondió. Porque, incluso cuando amas, a veces hay que dejar ir. Incluso cuando quieres creer, a veces hay que aceptar que la otra persona tomó decisiones irreversibles. E incluso cuando todo dentro de ti grita que aún hay amor, la dignidad debe hablar más fuerte. Luego desapareció por un tiempo. Desapareció de las redes sociales, de los lugares que solían frecuentar. Michael, poco a poco, comenzó a reconstruirse. No había prisa. No buscaba venganza ni compensación. Simplemente quería volver a estar completo. Y fue en este proceso, de silencio y soledad, que comenzó a verse con más claridad. A reconocer su propia fuerza, su propia capacidad de empezar de nuevo. El amor que sentía por ella no desapareció de la noche a la mañana, sino que se disolvió gradualmente, como el hielo al sol. Y lo que quedó fue una paz melancólica pero verdadera. Pero lo que Michael aún no sabía, era que la traición no había sido lo peor. Que había algo oculto, enterrado bajo el arrepentimiento de Emily. Algo que cargaba con fuerza, pero que nunca se atrevía a decir. Un secreto que no solo pondría la infidelidad en perspectiva, sino que cambiaría por completo su opinión sobre el fin de su matrimonio. Un detalle que, cuando finalmente saliera a la luz, no permitiría retorno, ni perdón fácil, ni lágrimas que lo justificaran. Y ese momento se acercaba cada vez más. Cuando reapareció en la puerta del apartamento, no llevaba maquillaje de ojos ni perfume familiar. Su cabello suelto le caía sin forma sobre los hombros y sus manos estaban apretadas como si sostuvieran algo más grande de lo que podía contener. Michael dudó antes de abrir la puerta, pero lo hizo. No porque esperara algo nuevo, sino porque quería cerrar el tema, o al menos comprenderlo. Emily entró lentamente, como si cada paso en el suelo familiar pesara una tonelada. El silencio entre ellos ya no era incómodo, pero ahora había algo diferente en el aire. No sonrió, no buscó el contacto visual, simplemente se sentó en el sofá como si sus huesos ya no la sostuvieran. Él permaneció de pie, con los brazos cruzados, esperando. Y entonces ella dijo que necesitaba hablar. Pero esta vez no para disculparse. No para suplicar. Dijo que necesitaba decirle la verdad, toda, y que solo entonces aceptaría el silencio definitivo que él le ofrecía. Michael asintió y permaneció de pie, como si su firmeza fuera lo único que lo protegiera de lo que estaba por venir. Emily empezó despacio, en voz baja y sin prisas. Dijo que se había equivocado profundamente, más de lo que él podría haber imaginado. Que hubo un momento en que realmente creyó que simplemente buscaba la libertad, que su intención nunca fue herir, solo comprenderse a sí misma. Pero pronto se dio cuenta de que las decisiones que había tomado no eran solo suyas. Que tenían consecuencias que ni siquiera podía controlar. Michael permaneció en silencio, observando cada gesto, cada palabra mesurada.
Respiró hondo antes de continuar, y fue en ese momento que la tensión en el aire se volvió casi insoportable. Cuando finalmente levantó la vista, había un miedo allí que él nunca antes había visto. Emily dijo que todo empezó meses antes de la fiesta, durante un proyecto que la acercó a alguien del equipo creativo. Un hombre mayor, experimentado, carismático y casado. Al principio, solo eran almuerzos y largas conversaciones sobre el trabajo, mensajes de texto fuera de horario y bromas privadas. Hasta entonces, se convenció de que todo era profesional. Pero los límites comenzaron a difuminarse. El coqueteo creció como la hierba, silencioso y furtivo. Una noche, después de una reunión agotadora, él la acompañó a su coche. La caricia en su hombro se prolongó más de lo necesario. Y fue en ese pequeño detalle que todo empezó a desmoronarse. Ella no se echó atrás. Y a partir de ese momento, empezó a perderse. Michael escuchó sin mover un músculo. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Emily continuó, con la voz quebrada. Dijo que, en los días siguientes, intercambiaron mensajes íntimos, confidencias, fotos. Él dijo cosas que ella no había escuchado en mucho tiempo, haciéndola sentir especial, deseada, viva. Era un juego de vanidad. Y ella cedió. Cedió por necesidad, orgullo, pura vanidad. El primer beso fue en el estacionamiento, dentro de su auto. Luego vinieron las citas en hoteles, las excusas para salir temprano del trabajo, las mentiras. Tantas mentiras. Emily dijo que creía que podía controlarlo, que era solo una fase, que terminaría antes de que se descontrolara. Pero lo hizo. Y cayó. Completamente. Michael finalmente se sentó, pero seguía sin hablar. Se sentía como si estuviera presenciando su propio funeral, escuchando los detalles de lo que lo había matado. Le ardía el pecho, tenía la garganta seca. Emily hizo una pausa, como si necesitara recuperar el aliento para el golpe final. Y fue entonces cuando, en un susurro apenas audible, dijo que él, su amante, lo sabía todo. Sabía que estaba casada. Sabía que no tenía intención de dejar a su marido. Pero aún así, continuó. Y ella creyó que había una conexión ahí, algo posible. Hasta que, unos días después de la fiesta, lo buscó. Quería hablar, aclarar las cosas, pedir un respiro. Y fue en ese momento que él rió. Una risa seca, desdeñosa y cruel. Dijo que nunca había querido nada serio. Que ella solo era una distracción nocturna. Que las mujeres casadas eran más fáciles porque venían con excusas preparadas. Que nunca había habido afecto. Solo interés. Solo el placer de la conquista. Ella lo miró fijamente, todavía intentando comprender. Le preguntó si todo había sido mentira. Él simplemente se encogió de hombros y dijo que su esposo se merecía algo mejor. Que nunca había entendido lo que ella veía en un hombre tan común y corriente. Y ahí, en ese momento, se dio cuenta de que no solo lo había traicionado. La habían utilizado. Ridiculizado. Descartada. Y que había desperdiciado el amor verdadero por un hombre que ni siquiera había fingido importarle. Michael la miró con una mezcla de asco, lástima e incredulidad. Pero aún no había terminado. Había más. Entonces llegó el golpe de gracia. Emily reveló que su amante no solo sabía del matrimonio. Conocía a Michael. No íntimamente, sino de vista. Habían estado juntos en eventos de la empresa, reuniones públicas. Y más aún, su amante sabía exactamente quién era. Y aún así, decidió continuar. Michael se recostó en su silla, con el cuerpo rígido. Podía sentir las venas latir en su cuello. Pero lo que vino después fue aún más cruel. Emily dijo que se encontró con su amante días después del divorcio, intentando comprender el motivo de su desprecio. Y en ese encuentro, él le reveló que lo había hecho todo a propósito. Que estaba celoso de Michael. Que siempre lo había visto como un intocable, el tipo de hombre estable, respetado y admirado. Y por eso, decidió destruirlo. Quería demostrar que nadie era invencible. Que hasta el matrimonio más fuerte podía romperse.
Que hasta la mujer más devota podía engañar. Que nadie era tan justo como parecía. Que no había hombres inquebrantables. Lo dijo todo con frialdad, como quien describe una partida de ajedrez. Emily, atónita, se dio cuenta de que solo había sido una pieza. Una persona común que lastimaba a alguien que nunca la había lastimado. Michael permaneció inmóvil, pálido. El silencio fue el único sonido durante unos segundos. Emily lloraba, pero ya no había consuelo. Ya no había excusas. Lo que había destruido no era solo un matrimonio. Era la imagen de sí mismo de Michael. Era la seguridad que albergaba en su propia identidad. Saber que alguien lo había atacado, que la mujer que amaba se había convertido en el instrumento de esa venganza, era algo que jamás podría borrar. Y aunque ella no fuera la culpable directa, lo permitió. Se involucró. Entregó las llaves del castillo. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y permaneció un rato en silencio. El sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de naranja, pero adentro, todo era oscuridad. Finalmente, se giró hacia ella, con los ojos llorosos pero sin lágrimas. Simplemente dijo que ahora lo entendía. Que todo tenía sentido. Y que no había nada más que decir. Que el perdón podría llegar algún día. Pero su presencia no. Que ya no era bienvenida en su vida, ni en sus recuerdos. Que lo que sentía ahora no era odio, sino vacío. Y que el peor dolor era mirar a alguien a quien habías amado profundamente y ya no sentir nada. Emily intentó acercarse, pero él retrocedió un paso. Le pidió que se fuera. Y esta vez, obedeció. Se fue en silencio, con los hombros encorvados, como si cargara con el peso de haber destruido no solo una historia, sino a sí misma. Michael permaneció allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo que el silencio lo llenaba por completo. No había más preguntas. Solo la certeza de que el amor, cuando se traiciona, se convierte en ruinas. Y algunas ruinas nunca se pueden reconstruir. Pero lo que aún no sabía, es que la vida a veces ofrece nuevos comienzos donde menos te los esperas. E incluso en las cenizas de lo perdido, algo nuevo aún puede florecer. Aunque aún no estuviera listo para verlo. La noche cayó con una lentitud insoportable aquel domingo. Tras la marcha de Emily, la puerta del apartamento permaneció entreabierta durante minutos, como si el silencio necesitara escapar con ella. Michael permaneció inmóvil, con la mirada fija en la nada, sin saber si sentía alivio, incredulidad o un agotamiento tan profundo que no podía expresarse con palabras. Cerró la puerta con cuidado, sin prisa, como si ese gesto marcara el final no solo de un capítulo, sino de toda una existencia que ya no tenía sentido. No brotaron lágrimas. Ni rabia. Ni desesperación. Solo una extraña quietud, como si todo en su interior estuviera suspendido. Fue a su dormitorio, se sentó en el borde de la cama y se observó en el espejo del armario. Reconoció el rostro, pero no se reconoció del todo a sí mismo. Algo le había sido arrebatado aquella noche. Algo que quizá nunca regresaría. A la mañana siguiente, el sol invadió el apartamento sin pedir permiso, iluminando un espacio que ahora parecía más grande, más vacío, más hueco. Michael preparó café como siempre, pero no lo probó. Cogió las llaves y salió a caminar sin rumbo. Necesitaba respirar, escapar de ese lugar donde todo parecía congelado. Caminó por calles desconocidas, cruzó plazas, observó familias, niños, parejas. Y se sintió como un espectador de una vida que una vez había sido suya y ahora parecía pertenecer a otros. En algún momento, se detuvo en un pequeño café escondido en una esquina. Se sentó al fondo, pidió solo una taza de té y se quedó allí, mirando por la ventana, tratando de encontrarle sentido a lo que se había convertido. Fue entonces cuando recibió el primer mensaje de un número desconocido. No contenía palabras, solo una foto, él y Emily sonriendo, tomados de la mano, en una cena de hacía mucho tiempo. Una imagen íntima que no recordaba haber compartido con nadie más que con ella. La ignoró. Pero en los días siguientes, llegaron otros mensajes. Fragmentos de viejas conversaciones, capturas de pantalla, imágenes sacadas de contexto. Michael empezó a darse cuenta de que su amante no solo había estado jugando con su esposa, también estaba jugando con él.
No se trataba solo de una traición marital, sino de un juego de profunda manipulación, un intento de destruir su cordura, su orgullo, su identidad. Una especie de sadismo silencioso que se manifestaba entre líneas, en provocaciones indirectas, en recuerdos distorsionados que ahora regresaban como fantasmas. Michael intentó bloquear el número, pero siempre aparecía otro. Intentó ignorarlo, pero la ira que antes parecía haberse disuelto comenzó a reconfigurarse en su interior. Ya no era solo dolor por la traición. Era humillación. Era la sensación de ser perseguido, usado como peón en una trama mezquina. Y lo peor de todo, no sabía hasta dónde llegaría. En uno de los mensajes, el hombre escribió: «Puedes perdonar a tu esposa, pero, ¿y tú? ¿Puedes?». Esto golpeó a Michael como un puñetazo. El dolor ya no era por ella. Era por él mismo. Por la imagen absurda que habían pintado de él. Por la vulnerabilidad que había ofrecido, que había sido pisoteada. Impulsivamente, fue a la empresa donde trabajaba Emily. No estaba enojado, sino buscando respuestas. No quería verla, pero necesitaba saber si alguien más lo sabía, si habían presenciado su caída sin que él lo supiera. En el vestíbulo, se encontró con un antiguo compañero suyo, quien lo reconoció. La conversación fue breve, pero suficiente para confirmar lo que ya temía: muchos lo sabían. Algunos solo sospechaban. Otros comentaron. El silencio social que lo rodeaba ya no era solo una impresión. Había sido expuesto, aunque solo fuera en susurros, aunque solo fuera con miradas. Esa noche, cuando Michael llegó a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro, solo una carta manuscrita de Emily. El contenido era directo, casi sin emoción. Decía que se iba de la ciudad por un tiempo. Que ya no soportaba las miradas, los juicios ni su propia vergüenza. No pidió perdón. Simplemente le agradeció por ser todo lo que nunca supo apreciar. Terminó diciendo que si alguna vez volvía a amar, esperaba que fuera con alguien que nunca le hiciera dudar de ella. No había lágrimas en el papel, pero Michael sintió su tristeza entretejida en las palabras. Una tristeza que ya no evocaba compasión. Solo distancia. Sin saber exactamente por qué, decidió cambiar de aires. Pidió unas vacaciones, cerró su apartamento y reservó una cabaña en la montaña. Necesitaba aire fresco, naturaleza y un silencio sin dolor. Durante los primeros días, apenas salió. Leía, caminaba un poco y escribía frases al azar en un cuaderno. No estaba seguro de si quería empezar un libro, desahogarse o simplemente dejar constancia de lo que quedaba de sí mismo. Y fue en uno de esos días fríos, mientras paraba en una cafetería local, que encontró a una mujer sentada sola, leyendo el mismo libro que él llevaba en la mochila. Un detalle trivial, pero que lo hizo sonreír por primera vez en semanas. Se llamaba Lauren. Tenía una mirada serena, una voz baja y hablaba como si meditara antes de elegir cada palabra. La conversación comenzó tímidamente y continuó al día siguiente, y al siguiente. No había seducción ni prisa. Solo dos desconocidos compartiendo ausencias. Había perdido a su padre hacía poco y buscaba paz lejos de la ciudad. Michael no le contó su historia de inmediato, pero habló lo suficiente como para que ella sintiera que había algo sin resolver. Y con el tiempo, se permitió contárselo. No como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido. Y mientras escuchaba, Lauren no le ofreció consuelo ni consejo. Simplemente escuchó. Y eso, sorprendentemente, fue más sanador que cualquier abrazo. Lo que nació allí no fue pasión ni deseo desenfrenado. Fue presencia. Fue respeto. Lauren lo miró con la dulzura de quien no buscaba llenar un espacio, sino simplemente acompañarlo mientras reconstruía su propio camino. Michael volvió a reír, a dormir mejor, a caminar durante horas sin pensar en el pasado. No se enamoró de inmediato, pero algo en su interior empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo sucedido con Emily ya no era el centro de su vida. Era solo parte de una historia más grande, una historia que ahora se abría paso. Unas semanas después, al regresar a casa, encontró nuevos mensajes de Emily. No eran invasivos ni desesperados. Solo unas líneas diciendo que esperaba que estuviera bien.
Michael respondió con un simple, sí, y se dio cuenta de que escribir no dolía. Esa herida, antes abierta y palpitante, ahora era solo una cicatriz. Se había desangrado. Y sobrevivió. En los meses siguientes, siguió viendo a Lauren. Con calma, sin expectativas irrealistas. Descubrió en ella algo que no sabía que necesitaba, paz. No era un sustituto. Era una nueva historia, sin comparaciones. Una historia que empezó lentamente, como debe ser todo lo que importa. Emily nunca regresó a la ciudad. Dicen que se mudó de estado, empezó de cero en otro lugar, intentando reconstruir algo desde las cenizas. Nunca volvieron a hablar directamente, solo noticias dispersas, rumores lejanos. Michael nunca quiso venganza. Lo que quería, al final, era simplemente volver a mirarse al espejo sin culpa. Y lo logró. Porque, a pesar de todo, comprendió que no fue él quien falló. No fue él quien destruyó. Fue él quien confió, quien invirtió, quien se entregó. Y si eso se usaba en su contra, no había vergüenza en amar. La vergüenza, sin embargo, pertenecía a quien desperdició lo más preciado para él. Y cuando él y Lauren, tiempo después, se sentaron uno junto al otro en un banco del parque, con las manos entrelazadas y el corazón sereno, Michael finalmente comprendió que el amor verdadero no es cegador ni devorador, sino perdurable, incluso después del dolor. Incluso después del final. Incluso cuando todo parecía irreversible. Y fue allí, en ese momento de paz, que su historia realmente comenzó. La brisa matutina ya no cortaba con la misma fuerza que antes, y los días se habían vuelto menos pesados, como si algo en su interior, largamente retorcido, por fin hubiera encontrado espacio para asentarse. Michael no buscaba explicaciones ni respuestas, porque en algún momento había comprendido que ciertos dolores no se resuelven con la lógica, sino con el tiempo. Era extraño cómo, después de tanto caos, la vida podía retomar un ritmo casi silencioso, casi apacible. Sus pasos ya no cargaban con culpa, su pecho ya no cargaba con rabia, y sus pensamientos ya no giraban en círculos viciosos en torno a lo que podría haber sido. Era como si cruzara un campo de ruinas, con la mirada fija en el horizonte, ya no en los restos que dejaba atrás. Pero había algo que aún lo perturbaba, una presencia que no podía borrarse con un simple gesto o decisión, el recuerdo vivo del amor que una vez fue, y el cruel dilema de cómo seguir adelante sin convertirse en alguien demasiado amargado para volver a sentir. Lauren había entrado en su vida como una brisa ligera y respetuosa, sin prisas por llenar el espacio. No intentó borrar el pasado, no luchó por los recuerdos, y esto hizo que Michael se sintiera, por primera vez, libre de sentir lo que quisiera sin culpa. Estar con ella le trajo paz, pero también despertó algo delicado y peligroso, la comprensión de que reconstruirse significaba, sobre todo, permitirse ser vulnerable de nuevo. Y eso no era sencillo. Por mucho cariño, cuidado y admiración que hubiera, también había miedo. Miedo a entregarse y, una vez más, ser traicionado. Miedo a amar a alguien que tal vez no lo amara con la misma intensidad. Miedo a convertirse en un hombre desconfiado y seco, demasiado cauteloso para dar el paso. Con cada nuevo encuentro con Lauren, se sentía más vivo, pero también más dividido. A veces sonreía en medio de una conversación y, al darse cuenta de su propia felicidad, lo invadía un sentimiento de culpa, como si traicionara su propio dolor, como si se permitiera demasiado. Era un conflicto silencioso pero constante. Una batalla interna entre el deseo de empezar de nuevo y el peso de las cicatrices mal curadas. Lauren lo presentía. Veía en sus ojos la vacilación que intentaba ocultar, y por eso nunca exigió, nunca presionó. Le dio espacio, pero nunca se retiró. Y esto, poco a poco, hizo que Michael se preguntara si, tal vez, el amor verdadero no era el que exige, sino el que comprende el tiempo del otro incluso cuando todo en su interior clama por la prisa. Una tarde gris, sentado con Lauren junto a un lago, Michael compartió detalles que nunca antes había mencionado, ni siquiera en sus pensamientos. Habló de la sensación de sentirse menospreciado, la vergüenza que le produjo la exposición, la sensación de ser utilizado y ridiculizado, el profundo vacío que sintió al descubrir que había sido objeto de una venganza premeditada. Lauren escuchó en silencio, sin interrumpir, sin reaccionar con lástima. Cuando terminó, simplemente dijo que admiraba su valentía para seguir sintiendo.
Muchos, después de algo así, se aislarían para siempre. Pero él no. Aún era capaz de mirar el mundo con los ojos de alguien que anhela amar. Y eso, en sí mismo, era inmenso. Sus palabras lo conmovieron más de lo esperado. No porque le brindaran consuelo, sino porque validaron su dolor sin disminuirlo. Michael regresó a casa esa noche sintiéndose más ligero, pero con la mente despejada. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a considerar seriamente dejar el pasado atrás. No olvidarlo, porque sería imposible, sino ponerlo donde corresponde. Y eso requería algo que había estado posponiendo, enfrentarse a Emily por última vez, con la madurez que el tiempo le había dado y la claridad de quien ya no se escuda en la ira. Quedó en una cafetería discreta, sin pretensiones. No era una petición de reconciliación. No era un ajuste de cuentas. Era simplemente el último capítulo de un libro que necesitaba cerrarse con dignidad. Al llegar, se veía diferente. No solo en su rostro, sus rasgos más cansados, sus ojos que ya no tenían el mismo brillo, sino también en su postura. Se sentó con cuidado, sin esquivar su mirada. Pidió solo un café solo. Y entonces empezó a hablar. No se disculpó. Ya lo había hecho antes, muchas veces. Pero habló de lo que sucedió después. De las largas noches, la terapia, la vergüenza que la hacía evitar los lugares públicos. Dijo que durante mucho tiempo creyó que su silencio era un castigo, pero ahora entendía que era solo protección. Dijo que intentó volver con él, pero se dio cuenta de que llevaba dentro una inseguridad que había surgido en el momento en que fue rechazada por su amante y, al mismo tiempo, perdió al único hombre que la amaba de verdad. Y entonces dijo algo que Michael no esperaba oír. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero que sepas que te entiendo. No lo que perdí. Lo supe en el momento en que dejaste de mirarme como antes. Pero entendí lo que sentías. Y si yo estuviera en tu lugar, quizá no habría podido soportarlo. Eras más fuerte que yo. Michael escuchó, absorto, y por primera vez, respondió no con silencio, sino con palabras plenas. Dijo que había pasado demasiado tiempo intentando comprender dónde se había equivocado, cuando la verdad era simple, no. Confiar, amarse y entregarse no fue un error. El error lo cometieron quienes lo usaron como ventaja. Y ahora, después de todo esto, solo sentía gratitud por lo aprendido. Aprendió que el amor sin respeto no es amor. Que el perdón no significa retorno. Y que la paz no proviene de la ausencia de dolor, sino de la decisión de seguir adelante a pesar de él. La conversación terminó con un apretón de manos. No había resentimiento. Solo dos desconocidos que una vez lo habían sido todo el uno para el otro y ahora solo reconocían el camino que habían recorrido. Michael salió de aquella cafetería con el corazón en silencio. No vacío, sino equilibrado. Había hecho lo que debía hacer. Y ahora, por fin, podía dejar atrás la sombra de una historia sin resolver. En los días siguientes, empezó a mirar a Lauren de otra manera. No con la ansiedad de quien necesita amar para olvidar, sino con la serenidad de quien está dispuesto a construir algo real, sin prisas, sin miedo. Y fue durante una cena sencilla, en uno de esos días en que todo parece normal, que la miró y le dijo, firme y suavemente, estoy aquí. Ahora, completamente. Lauren no lloró, no dijo nada grandilocuente. Simplemente sonrió y le apretó la mano con fuerza. Eso fue suficiente. Pero incluso con todo aparentemente en orden, Michael aún tenía algo que afrontar. Algo que nadie podía hacer por él. La decisión de volver a confiar. No en Lauren, sino en su propia capacidad de amar sin miedo a la traición. Confiar en que el pasado no definía el futuro. Que su historia no se trataba de ser traicionado, sino de sobrevivir. Y, más que eso, de encontrar la dignidad en medio de la ruina. Esa noche, mientras yacía junto a Lauren, sintió el peso de las decisiones que lo habían traído hasta allí. No como una carga, sino como un lastre. Y por primera vez, comprendió que el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. Que lo que importa no es nunca caer, sino saber levantarse con más verdad, más firmeza, más valentía. Y lo que vino después, sería diferente a todo lo demás. Porque ya no era el mismo hombre.
Y quizás esa fue la mayor victoria de todas. Los meses siguientes transcurrieron con un ritmo inesperadamente suave, como si, tras tanta turbulencia, la vida ofreciera una especie de respiro silencioso. Michael y Lauren ya no experimentaban encuentros espaciados, sino una rutina compartida que se desarrollaba en pequeños y profundos detalles: despertarse juntos los domingos, preparar café juntos, reírse de las peculiaridades del otro. Y, sin embargo, había algo que Michael aún no había afrontado: la sensación ambigua que lo asaltaba cada vez que miraba al futuro. El pasado ya no lo detenía, eso era seguro. Pero el futuro, por prometedor que fuera, aún lo asustaba. No por la duda sobre Lauren, sino por la incertidumbre sobre sí mismo. El amor, después de lo que había vivido, era como caminar sobre cristal, posible, pero que requería cuidado a cada paso. Un día, en una tarde sofocante, Lauren lo invitó a caminar hasta un mirador escondido entre los senderos del parque. Era un lugar que, según ella, había descubierto por casualidad semanas antes y quería compartirlo con él. Subieron juntos, charlando animadamente y haciendo pausas para respirar. Para cuando llegaron a la cima, el sol ya se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que lo teñía todo con un aura de renacimiento. Lauren se sentó en la roca principal, cruzó las piernas y lo observó con una sonrisa serena. Michael permaneció sentado a su lado, en silencio. Durante largos minutos, no dijeron nada. Solo escucharon el viento susurrar entre las hojas, los pájaros anunciar el final del día y la respiración del otro, allí, constante y presente. Fue Lauren quien rompió el silencio, directa pero suavemente. Dijo que había estado sintiendo que, aunque él estuviera presente en cuerpo y gestos, había partes de ella que aún estaban ocultas. No quería presionarlo, sino entender que le impedía sumergirse por completo en la historia que construían juntos lentamente. Michael miró a lo lejos, buscando palabras que no lo traicionaran. Respiró hondo y dijo, con voz firme pero temblorosa, que no se trataba de no confiar en ella, ni de seguir anclado en el pasado. Se trataba del miedo a sí mismo. De no saber si podría soportar un nuevo dolor si llegaba. Dijo que había aprendido a reconocer las señales, pero que esto lo volvía demasiado escéptico, demasiado vigilante, y que, aunque quería rendirse, una parte de él aún se protegía como quien teme al fuego incluso después de que la llama se haya extinguido. Lauren no respondió de inmediato. Simplemente extendió la mano y la apretó con fuerza. Tras unos segundos, le dijo que lo entendía. Que ella también había perdido cosas que parecían eternas. Que su amor no era una petición de prisa, sino una promesa de constancia. Que no necesitaba que él fuera perfecto, sino honesto. Y que si alguna vez decidía dar un paso al frente, ella estaría allí, no para tomarle la mano, sino para caminar a su lado, al mismo ritmo. Michael no lloró. Pero en su interior, algo se deshizo y se recompuso. Fue como si sus palabras fueran justo lo que él no sabía que necesitaba oír. Esa noche, acostado en la cama junto a Lauren, Michael se despertó en mitad de la noche con la sensación de que algo había cambiado. Miró el techo, luego su tranquilo perfil durmiendo a su lado, y sintió una necesidad casi inconsciente de levantarse. Caminó hasta el porche, se sentó en el fresco suelo de madera y permaneció allí largos minutos, respirando. Pensó en todo lo que había vivido, pero por primera vez sin peso. Como parte del viaje. Y entonces, casi por instinto, cogió el teléfono y le escribió un mensaje a Emily. Nada complejo. Solo una frase: espero de verdad que estés en paz. No esperaba respuesta. Ni la quería. Pero sentía la necesidad de escribirlo, no para ella, sino para sí mismo. Era una forma de cerrar definitivamente el capítulo que, durante tanto tiempo, había insistido en mantener a medias. A la mañana siguiente, encontró a Lauren en la cocina, preparando café. Ella lo miró y sonrió, como todos los días. Pero él se acercó, la abrazó por detrás y le dijo con renovada firmeza: estoy lista. Ella se giró, sorprendida, pero no dijo nada. Simplemente apoyó la frente en la de él, y se quedaron allí un rato, en silencio, sus corazones expresando todo lo que las palabras no podían expresar. La relación entre ambos empezó a florecer con mayor claridad. Empezaron a hacer planes concretos: un viaje a finales de año, quizá alquilar un apartamento nuevo,
quizá incluso considerar algo a largo plazo, más estable. Pero, como la vida suele poner a prueba las convicciones, fue precisamente en ese momento de armonía cuando lo inesperado volvió a llamar a la puerta. Era un viernes lluvioso cuando Michael recibió una llamada de un número que no reconoció. Contestó sin pensar, y al otro lado se oyó la voz de una mujer desconocida. Se presentó como Amanda, afirmando ser la esposa del hombre con el que Emily había estado liada. Al principio, Michael consideró colgar. Parecía un regreso innecesario al pasado, algo que ya había enterrado. Pero la voz de la mujer era tranquila, casi formal. Dijo que no quería causar problemas, que solo necesitaba hablar con él de algo que los involucraba a ambos. En contra de su buen juicio, quedó en un café del centro, un lugar lo suficientemente concurrido como para que todo pareciera informal. Cuando llegó, Amanda ya lo esperaba. Era más joven de lo que había imaginado, con expresión cansada y ojos que parecían haber llorado más de la cuenta. Se sentaron uno frente al otro, y ella fue directa. Le contó que había descubierto, demasiado tarde, la aventura de su marido con Emily. Dijo que había intentado mantener el matrimonio unido incluso después de eso, pero que en los últimos meses, su personalidad se había vuelto inestable y obsesiva. Su matrimonio se había desmoronado y ahora vivía en una especie de limbo emocional. Amanda explicó que, después de todo aquello, su marido empezó a buscar la manera de reencontrarse con Michael. Dijo que él mencionó asuntos pendientes, habló con desprecio, como si no se arrepintiera de nada. Y luego, en voz baja, dijo que una noche le había contado con detalle cómo lo había planeado todo. Cómo se había acercado a Emily solo por el placer de la destrucción. Cómo incluso había considerado acercarse directamente a Michael, solo para medir los efectos de su propia crueldad. Michael escuchó todo con frialdad controlada, pero sintió un escalofrío de nuevo. Amanda sacó un sobre y se lo entregó. Dijo que contenía copias de mensajes intercambiados, pruebas, incluso una grabación de audio en la que confesaba que todo era un simple juego psicológico con un hombre al que jamás soportaría. Michael tomó el sobre, pero no lo abrió. Simplemente le dio las gracias. Amanda se despidió, sin emoción alguna. Antes de irse, dijo que, aunque no lo conocía, lamentaba lo que había pasado. Que nadie merecía ser tratado como un trofeo roto por alguien demasiado enfermo como para reconocer su propio vacío. Esa noche, Michael le contó todo a Lauren. Por primera vez, sintió que podía compartir sin miedo. Mostró las pruebas, explicó los detalles, y en lugar de juicio, solo recibió aceptación. Ella dijo que tal vez era hora de confesar. De liberarse de una vez por todas. No por venganza, sino para que otros no pasaran por lo mismo. Michael consideró la posibilidad. Por primera vez, consideró contar su historia públicamente, expresar su dolor no como un lamento, sino como una señal de que hay vida después de la destrucción. Pero antes de eso, necesitaba hacer algo aún más difícil, perdonarse a sí mismo. Inesperadamente, fue Lauren quien lo inspiró a hacerlo. Días después, lo llevó a una playa apartada, donde escribieron juntos en hojas de papel todo lo que aún los atormentaba, recuerdos, culpa, preguntas sin respuesta. Unieron las hojas, las metieron en un frasco de vidrio y lo arrojaron al mar. No como un ritual místico, sino como un gesto simbólico de que a veces necesitamos dejar que las aguas se lleven lo que ya no forma parte de nosotros. De vuelta en el coche, Michael apretó con fuerza la mano de Lauren. Dijo que, por fin, sentía que algo en su interior había sanado. Que, a pesar de todas las pérdidas, estaba listo para empezar de nuevo, no como alguien que empieza desde cero, sino como alguien que lleva las cicatrices dentro como medallas de victoria. Lauren, con una sonrisa que decía más que cualquier palabra, simplemente respondió que nunca había sido otra cosa que él mismo, ni siquiera en los momentos en que lo dudaba. Y en ese momento, mientras el camino se extendía ante él, Michael supo que el final aún no había llegado. Porque el verdadero final no es cuando el dolor se calma, sino cuando podemos mirarlo sin que nos destroce por dentro. Y este camino, aunque difícil, aún albergaba una última curva inesperada. Una curva que, una vez más, lo cambiaría todo. Las semanas transcurrieron con una especie de silencio que ya no incomodaba, sino que traía una extraña serenidad,
como si cada parte del dolor finalmente hubiera encontrado su lugar dentro de él, no para desaparecer, sino para dejar de molestar. Michael comenzó a ver su propia historia con los ojos de quien ha sobrevivido a un naufragio, aún marcado, aún con recuerdos, pero con un corazón lleno de profundo respeto por sí mismo. La relación con Lauren maduró con naturalidad, sin grandes hitos, sin anuncios grandilocuentes, solo con gestos cotidianos que reafirmaban lo que realmente era el amor, no el que explota, sino el que perdura incluso cuando el mundo se derrumba. La confianza se reconstruyó piedra a piedra, y comenzó a verla no solo como una compañera, sino como una extensión del equilibrio que tanto había buscado dentro de sí mismo. No fue una redención del pasado. Fue una reconstrucción del futuro. Una noche, después de una cena sencilla, Lauren sugirió algo inesperado. Dijo que ella y una amiga estaban organizando una pequeña reunión privada sobre historias de superación emocional, para personas que habían experimentado relaciones abusivas, infidelidad y devastación emocional que dejó cicatrices invisibles. Fue un evento discreto, sin cobertura mediática, sin exposición. Pero pensó que Michael debía contar su historia. No como una forma de revivir el dolor, sino como un acto de generosidad hacia quienes aún lo padecían. Michael dudó. No era de los que se abren fácilmente a desconocidos. Pero esa noche, no dejó de pensar en ello. En los mensajes que había recibido, las cartas que nunca había contestado, el silencio que había mantenido durante tanto tiempo por miedo a parecer débil. Y se dio cuenta de que quizás compartir su dolor, ahora transformado en una lección, sería otro paso en su camino hacia la sanación. El sábado siguiente, se sentó en una habitación acogedora, rodeado de desconocidos que también contaban historias de pérdidas, rupturas y decepciones indescriptibles. Cuando le llegó el turno de hablar, empezó despacio. Sin dramatismo, sin detalles innecesarios. Pero al terminar, se hizo un silencio denso, ese silencio que surge cuando alguien dice algo tan cierto que nadie puede ignorarlo. Al salir de allí, se sintió más ligero. Como si, al compartir, se hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Y con eso, algo en su interior se cerró. No con dolor, sino con dignidad. Pero la historia aún tenía su final. Un final que no se escribe con reencuentros ni gestos teatrales, sino con la justicia natural de la vida. Unos meses después de ese encuentro, Lauren recibió una llamada. Era Amanda, la mujer que una vez buscó a Michael para contarle la verdadera naturaleza del hombre que había estado involucrado con Emily. Llamaba para advertirle que el hombre estaba siendo investigado formalmente por acoso psicológico y moral dentro de la empresa. Varias mujeres, a lo largo de los años, finalmente decidieron denunciarlo. Demandas presentadas, conversaciones silenciadas, correos electrónicos eliminados, todo comenzó a salir a la luz. Había construido una red enfermiza de manipulación emocional a lo largo de los años. Emily no era la única. Ni la primera. Ni la última. Cuando la noticia llegó a Michael, no sintió placer. No estaba emocionado. Simplemente guardó silencio unos minutos y luego declaró que ya no era suyo. Pero algo en ese desenlace, por tardío que fuera, le infundió la sensación de que la verdad, incluso cuando se demora, siempre encuentra su camino. La caída de ese hombre no fue a manos de Michael ni de Emily. Fue por las decisiones que tomó, las huellas que dejó, las vidas que destruyó con el cínico placer de quien cree que nunca será atrapado. Y cuando finalmente cayó, cayó solo. Sin escándalo, sin espectáculo. Simplemente desapareció de la escena que una vez dominó con arrogancia. Emily, por su parte, había reconstruido su vida en otro estado. Trabajaba como freelance, lejos de los focos. No se volvió a casar. No se involucró en nada duradero. Los pocos informes que llegaron eran vagos, pero uno decía que había empezado a dar conferencias sobre ética en las relaciones, sobre el impacto emocional de las decisiones imprudentes. Parecía irónico, pero quizá era su forma de redimirse, no del mundo, sino de sí misma. Michael la escuchó con neutralidad. No quería saber los detalles. No le deseaba ningún mal. Pero en el fondo, sentía que la pérdida de todo lo que una vez tuvo era su castigo. No había necesidad de venganza. La vida misma ya lo había puesto todo en su sitio. El amor que desperdició, el hombre que destruyó, la reputación que perdió,
esos eran ahora recuerdos que tendría que cargar sin público, sin aplausos. Meses después, Lauren y Michael viajaron a un pueblo apartado para celebrar 2 años desde que se conocieron. Fue allí, bajo las estrellas, alrededor de una pequeña fogata, donde él le propuso matrimonio. No con frases ensayadas ni declaraciones de telenovela, sino con una sencillez que solo quienes han soportado la oscuridad pueden apreciar. Dijo que quería envejecer con alguien que conociera el valor de la verdad. Que entendiera que la fidelidad no es una prisión, sino respeto. Que el amor no es posesión, sino presencia. Y que si ella quería quedarse a su lado, no le prometería perfección, sino honestidad. Lauren dijo que sí. No lloró, no se emocionó demasiado. Simplemente le tomó la mano con firmeza y le dijo que estaba lista para ser el hogar que él siempre había deseado. De regreso, Michael pasó por una tienda de antigüedades y vio a una joven pareja de enamorados discutiendo sobre un sofá. Se rió para sus adentros. Se acordó de él y de Emily en aquel entonces, cuando todo era sencillo y aún no sabían lo costosas que podían ser las malas decisiones. Pero no los extrañaba. Sentía respeto. Porque sabía que eran genuinos. Que lo daban todo. Y que si se destruían, no era por debilidad, sino por un exceso de compromiso. Hoy, su historia es diferente. Hecha de días comunes, de risas silenciosas, de miradas sinceras. Aún recuerda. Aún sabe que el pasado existió. Pero ahora, al recordar, no sangra. Porque entiende que el amor verdadero no es lo que nos rescata del dolor, sino lo que nos acompaña después de que pasa. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Queremos saber tu opinión. Aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y recuerda, engañar no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, la autoestima, los lazos familiares, historias enteras. A veces, un momento de egoísmo basta para destruir años de dedicación sincera. Aquí no romantizamos la infidelidad. Mostramos con honestidad lo que deja atrás. Hasta la próxima historia.